Estamos en el pacto davídico y como les anunciaba el día de ayer, la idea es que hoy demos por terminado ese pacto davídico. Y para terminar con ese pacto davídico, pues hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy para que nos demos cuenta de que esta teología de los pactos, recuerden que no son historias desconectadas, no son simplemente dispensaciones en las cuales tal vez Dios quiera corregir cosas que se van presentando y que no van dando resultado. Porque pareciera que cada uno de los hombres con los cuales Dios entró en pacto, cada uno de estos hombres falló. ¿Sí o no? Entonces pareciera que cuando se habla de dispensaciones es como que Dios está organizando y corrigiendo las cosas que le van saliendo mal. No es eso. Los pactos son historias y son el progreso precisamente de un plan mayor como nosotros lo hemos hablado. Así que es la administración sabia y gloriosa de Dios desde que fue creada en la eternidad. Así que hermanos, en Adán, ¿qué se nos da en Adán? En Adán se nos da una promesa. ¿Por causa de qué? De la caída del hombre, porque el representante de la humanidad falló. Y por lo tanto todos caímos ahí. Sí, ahí ya no había ninguna esperanza para los hombres. Lo que Dios había propuesto desde la eternidad era ¿qué? Un pueblo que lo adorara ¿qué? Eternamente. Eso es lo que Dios quería. Cuando Adán peca, entonces ese propósito se daña. Para el hombre sí, pero para Dios no. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios no nos deja en eso, sino que da una promesa y la da en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí hay una promesa. Y desde esa promesa entonces empieza a desarrollarse precisamente en Noé. ¿Qué viene en Noé? Bueno, en Noé lo que Dios hace es que estabiliza esta tierra y le da la seguridad al hombre de que él va a sostener esta tierra para llevar a cabo el cumplimiento ¿de qué? De esa promesa que hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, de ese Salvador que vendría a arreglar las cosas que Adán había dañado. Así que el Señor estabiliza la tierra y da promesa de preservación para él, para el cumplimiento de esa promesa. Luego de allí pasamos entonces ya a Abraham, que es algo ya mucho más particular, donde Dios le dice a este hombre que que a él lo va a bendecir y que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra y que ese que se espera de Génesis capítulo 3 versículo 15 vendría ¿de dónde? De ese linaje. De ese linaje vendría. Le iba a dar una tierra y en esa tierra ellos iban a ser benditos. Pero luego de esto pasa entonces ¿qué? Moisés, ya después pasamos a Moisés, ya después de Abraham hay unas tribus creadas, hay unas tribus conformadas, pero esas tribus casi no tienen gente, de hecho son 70 personas que llegan ¿a dónde? A Egipto. Al Señor, allá los pone el Señor porque es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham. Y entonces en Egipto, el Señor lleva a este pueblo en Egipto, ¿para qué? Para hacerlo crecer como una nación grande. Allí lleva el Señor a Israel precisamente a eso, a una nación que lo pudiera cuidar, y Dios hace uso de toda su creación precisamente para llevar a cabo sus propósitos eternos. Allí Israel crece, se convierte en una nación más o menos aproximadamente por ahí de unas 2 millones de personas, sale de allí, Dios los liberta de Egipto con brazo fuerte y extendido, mostrándoles que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que va a cumplir sus promesas, y los saca de allí, y entonces después de que los saca de allí, les da unas leyes para que a través de estas leyes los hombres sepan quién es Dios, quiénes son ellos, cuál es la imposibilidad que ellos tienen de cumplir estas leyes, porque como ya hay un pueblo, ahora ya no solamente hay 70 personas, que 70 personas ¿qué es? Un grupo de personas, pero ya hay 2 millones de personas, o sea, ya hay un reino, ya de cierta manera hay un pueblo, hay una nación, y esa nación necesita ¿qué? Ser gobernada, y para eso el Señor le da ¿qué? Leyes. Le da leyes para que ellos sean gobernados y ellos sepan cómo es que deben verdaderamente servir al Señor Dios que los sacó con brazo fuerte de allí. Y es a través de esta ley que el Señor entra en pacto con el pueblo de Israel para que el pueblo sepa cómo debe de servirle.
Pero como el pueblo es un pueblo incapaz de cumplir con esas leyes y es quebrantador de esas leyes, entonces Dios aún así les muestra y les da unas leyes ceremoniales, unas leyes sacrificiales para que ellos se den cuenta entonces cuán grosero es su pecado y qué es lo que cuesta poderse volver una vez más al Señor, acercarse a Dios y tener comunión con ese Dios santo siendo ellos pecadores. Y ahí les muestra todo lo que tiene que ver con la ley sacrificial, cómo a través de los sacrificios era que ellos podían acercarse al Señor. Y luego entonces, después de que el Señor los tiene allí, ya les dio la tierra, los pone en la tierra, tienen leyes, tienen todas las cosas, bueno, entramos con el pacto davídico, donde Dios sigue cumpliendo las promesas hechas a Abraham, de que de allí, de ese linaje, ¿iban a venir qué? Reyes, iban a venir reyes, exactamente. Y ahí es en el pacto davídico donde el reino de Israel alcanza su consumación. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que en David prácticamente Dios ya les ha dado la tierra, ya están allá, y en David es que tienen prácticamente en pies ese proceso de paz. Porque todos los enemigos de Israel son puestos ante los pies ¿de qué? De David. Todos son entonces derrotados y el pueblo de Israel empieza precisamente a vivir ese tiempo maravilloso que Dios les había prometido. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que prácticamente nosotros vemos en estos pactos para darnos cuenta que precisamente, hermanos, no son historias desconectadas. Mire cómo Dios hizo todo hasta llegar precisamente al pacto, al rey David, que iba a decir que, ¿qué dijo? Bueno, el rey David viene de una tribu específica, de la tribu de Judá. De allí va a venir ese rey. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, en el pacto davídico, ¿qué hace? Bueno, el Señor les había dicho que les iba a dar un rey, que ellos iban a pedir un rey, ¿sí o no? Pero ellos pidieron el rey que no era. Pero el Señor permitió que esto pasara porque tenía que ver con sus propósitos. ¿Y cuál era su propósito? Mostrarle a ese pueblo que siempre que ese pueblo decidía, siempre le iba a ir mal. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber, que cada vez que usted y yo obremos por fuera de Dios, por fuera de la voluntad revelada de Dios, tenemos que saber una cosa: ¿qué podemos esperar? Mal. No podemos esperar otra cosa. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pidió a Saúl, al más grande, al más bonito, a todas las cosas. ¿Y cómo le fue? Mal. Quedó ese pueblo en un tiempo de decadencia espiritual y moral horrible como nunca se había visto. Y ahí es donde entonces ese pueblo dice: necesitamos al rey que Dios nos prometió. Ese es ese rey el que nosotros necesitamos. Y por eso entonces Dios levanta precisamente a David. Lo más tremendo de todo, ¿sabe qué es? Que después de que este pueblo comete esos errores, comete todas las cosas, pide rey. O sea, y el Señor les dice: les voy a dar rey conforme a mi corazón. ¿Sabe qué hace Samuel? Porque Samuel de cierta manera representaba al pueblo. ¿Sabe qué hace Samuel? Llega a la casa de Isaí. Y apenas ve al primer hijo, que es así grande otra vez, dice: este fue. Otra vez, ¿qué? Bajo las apariencias. Y el Señor, no, hasta que al final dice: bueno, ¿le queda algún otro? Sí, el pastor de las ovejas. Hágalo traer porque a ver si ese es. Y preciso, era ese, el que menos consideraba. Ahí está. Entonces, este rey es el que el Señor les daba al pueblo de Israel, no renunciando a su soberanía, sino que Dios estaba delegando el dominio y autoridad a David, como de cierta manera pasó con Adán. Era un vicerregente del pueblo de Dios, el que iba a gobernar a Dios. Pero David también estaba por uno superior. Y recuerden que ese David se movía bajo las leyes ¿de quién? ¿Bajo las leyes de quién? De Moisés. Pues las leyes de Moisés fueron dadas al pueblo. ¿Qué le dijo el Señor? Todos los días usted tiene que ir a esta ley. Todos los días. Y escríbala. ¿Sí recuerdan, no? Así que bajo esa ley, eso manifestaba que él estaba bajo un poder y gobernado por uno ¿qué? Superior, mayor, exactamente. Bueno, entonces, mis hermanos, allí es donde prácticamente el Señor ya cumple con todo lo que le había prometido al pueblo de Israel. Ya definitivamente no hay nada que el pueblo de Israel debiera esperar más de parte de Dios de manera
terrenal. Y mírenlo, me parece importante de la lectura que el hermano Jorge iba a decir, que el hermano Robert va a hacer, y es que, ¿qué entendió? Mire, ¿qué entendió Salomón? Salomón sabe que Dios iba a habitar en medio de ellos. Pero Salomón no dice, oh Señor, y cuando tu pueblo venga y te ore a ti, a este templo, y en este templo que tú estás, y en este templo del cual tú no te mueves, y de este templo del cual tú no puedes salir, tú escucharás. ¿Eso es lo que le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Sabe qué le dice? Tú que estás en los cielos, en el lugar de tu habitación y de tu morada. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. O sea, que ellos entendieron. O sea, Salomón entendió algo que muchos judíos no entendieron, que todavía seguían encerrando al Señor en 4 paredes. Salomón sabía dónde estaba Dios. Ahí está. O sea, yo no puedo creer que Salomón diga, si los cielos de los cielos no te pueden contener, te va a contener esta casa que yo te preparé para ti. Y si él sabe eso, no va a decir, ay, entonces vamos a eso. No, él sabía, y todo, en toda la lectura dice, y cuando te oren a ti, tú que estás en los cielos, allá en tu lugar, entonces tú oirás. Entonces, hermanos, ¿qué es lo único que esperaba precisamente? ¿Qué fue lo que Dios quiso dejar de manera pedagógica en la mente del pueblo de Israel? ¿Qué quiso dejar? Bueno, precisamente lo que quiso dejar el Señor es que cuando ellos, recuerden que hablábamos la vez pasada, cuando el pueblo de Israel se le preguntaba cuál fue el mejor tiempo, ¿ellos qué pensaban? En el reinado de David. Entonces, lo que Dios quiso dejar de manera pedagógica en la mente y en el corazón del pueblo es que ellos entonces estaban esperando, si David murió, ¿ellos qué esperaban? Un rey como David. Un rey como David, un rey que les trajera esa paz y esa prosperidad y que los acercara a Dios para siempre. Y entonces es ahí donde usted y yo vemos que en el pacto davídico, ¿Dios qué hace? Dios lo que dice es que le va a construir casa ¿a quién? A David. David quiere construirle casa a Dios, pero Dios le dice, no es así, yo soy el que le voy a construir casa. Y ya sabemos lo que esta palabra casa significa. O sea, de crear precisamente ese templo donde Dios iba a morar, o sea, de manera típica Dios iba a morar en medio de ¿qué? De un pueblo, o sea, ahí hay una nación, ¿cierto? Que hace parte precisamente de esa casa que Dios le iba a construir a David y le iba a dar una ¿qué? Una descendencia real para que no faltara rey, ¿en dónde? Allí en el trono de David. Y de hecho, hermano, el Señor levantó reyes prácticamente después de David. Hubo como 400 años más donde hubo rey en el pueblo de Israel, mostrando entonces la perpetuidad de lo que Dios le había dicho a David. O sea, no solamente David, no solamente Salomón, luego Roboam, luego una cantidad de reyes que al final tuvieron más o menos 400 años mostrando la perpetuidad del reino prometido de parte del Señor. Y entonces, mis hermanos, que si vemos que prácticamente en David se tiene la culminación de los pactos del Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros el cumplimiento de esto? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y mire que, hermanos, cuando nosotros hacemos la transición prácticamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, les voy a mostrar que no se puede llegar muy lejos en el Nuevo Testamento sin encontrar una referencia de dónde venía, de cómo se venía desarrollando todo ese pacto. Mire y verá. El Nuevo Testamento inicia en Mateo, ¿sí o no? Lo tenemos ahí. Y en su primer versículo, oiga bien, en el primer versículo, vamos un momentico allá, a Mateo capítulo 1. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 1. El primer versículo del Nuevo Testamento, ¿cómo inicia? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Y yo pregunto, ¿acaso no sabía el evangelista Mateo que Abraham vino después que David? ¿Quién era primero? ¿Abraham o David? Entonces, ¿por qué declara primero a David antes que a Abraham?
Ahora, claro que sí, Mateo lo sabe, y después en toda esta genealogía que hay, él muestra precisamente que viene primero Abraham. Entonces, ¿por qué es que lo expresa en ese orden? Lo expresa en ese orden porque es que Mateo es un evangelio que tiene una audiencia particular. ¿Y cuál es la audiencia? ¿A quién le está hablando Mateo? A los judíos. La audiencia de Mateo es el pueblo judío, y como le escribe a un pueblo judío, el Espíritu Santo lo movió a que Jesús fuera presentado como el Mesías. Es que estaba esperando el pueblo judío. Estaba esperando al Mesías. ¿A quién estaba esperando? Aquel que es rey, el que establecería el reino de Dios. ¿En qué? En la tierra. A eso era que ellos estaban esperando. Y por lo tanto, como Cristo era el cumplimiento de ese rey prometido en David, en el segundo libro de Samuel que leímos la semana pasada, capítulo 7, que iba a establecer un trono para siempre, así que Mateo les anuncia y relaciona a Jesús precisamente con David, porque él es el hijo, la descendencia de David que ellos esperaban, y además él está diciendo, este es el hijo de David, el que esperamos. ¿Pero de dónde viene? ¿De la semilla de dónde? De Abraham. Ahí está, ¿ven? O sea, asegurándoles que Cristo era el que ellos debían esperar y recibir con todo el corazón. Era en Cristo en quien iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Mateo, sabiendo esto, muestra que sea hijo de David y de Abraham, porque si no, entonces no podría ser el Mesías prometido. Mateo quiere mostrarle al pueblo judío que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere hacer el evangelista Mateo. Así que, hermano, de cierta manera, aunque nosotros entendemos que, digamos que el orden en el cual está esta Biblia, o sea, los 66 libros que nosotros tenemos en la Biblia, digamos que el orden no es inspirado por Dios. No es inspirado por Dios. El Señor, en su soberanía y en su providencia, permitió que precisamente los hermanos con un entendimiento pusieran también el Evangelio de Mateo como primero en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los israelitas estaban esperando el cumplimiento de estas profecías. Ellos estaban esperando el levantamiento del Hijo de David prometido. Ese que los haría santos, hermanos, y que establecería el verdadero templo, que guardaría la ley por su pueblo como representante y que sometería a todos sus enemigos y esparciría el nombre de Dios. Eso era lo que estaban esperando los verdaderos judíos, porque los otros estaban esperando otra cosa. Cristo, ellos estaban esperando el rey que los llevara a Sión para adorar a Dios por siempre en gloria. Esa era la expectativa judía. Miren, Salmos capítulo 132, Salmos capítulo 132, desde el versículo 13 al 18. Salmos 132, del versículo 13 al 18 dice: Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar ¿qué? El poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hermanos, el pueblo de Israel tenía expectativas. ¿Cuál era la expectativa que tenía el pueblo de Israel? ¿Basada en qué? Basada en las palabras que Dios les había dicho. Ellos no esperaban otra cosa. Ellos no podían esperar lo que Dios no les había dicho. Ellos esperaban precisamente la expectativa de ellos. Era a raíz de estas palabras que ya Dios les había anunciado. Ellos estaban esperando ese retoño que vendría de David como rey piadoso, porque ellos sabían que los días buenos de Israel habían sido precisamente en David, y entonces por eso esperaban al hijo de David que les iba a traer esa bienaventuranza. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Bueno, que fallaron en su interpretación.
Mucho del pueblo judío falló en su interpretación. De hecho, la mayoría falló en la interpretación y expectativa que tenían de la espera de ese hijo de David. ¿Por qué? Mire, recuerden que el Antiguo Testamento anunciaba que el hijo de David vendría ¿en qué? En paz. El Señor lo dice, ¿sí o no? Y el hermano nos lo anunció. Cuando el hermano nos habló en Marcos de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, el hermano nos habló de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí fue donde empezó a fallar el pueblo judío en la expectativa que tenía. Porque el hijo de David venía en paz montado en un pollino para traer bendiciones, ¿qué? Espirituales. Eso es lo que venía a traer verdaderamente el Señor Jesucristo. ¿Y qué falló en ellos? Que ellos esperaron no a uno que vendría en paz montado en un pollino, sino que ellos esperaban a uno que iba a venir en un caballo, como si fuera un comandante militar, de una vez con la espada, a destruir a todo el imperio romano. Esa era la esperanza que ellos tenían. Pero esa es la esperanza que ahora tenemos usted y yo. Así que ellos se adelantaron a la esperanza de ahora. Así que, hermanos, pero ¿qué es lo que pasa? Que uno puede llegar a juzgar muy fácil esto. Uno puede muy fácil juzgar a los israelitas y decir, venga, pero es que esta gente, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué confundieron las cosas? ¿Cómo es posible? Hermanos, tengamos en cuenta una cosa. Resulta que después del último rey que hubo en Israel, ¿sabe cuánto tiempo llevaban estos judíos esperando reinado en Israel? Porque es que Israel no tenía rey. Cuando usted y yo llegamos al Nuevo Testamento, han pasado aproximadamente 500 años que Israel no tiene rey. 500 años de Israel sin rey. Desde que Nabucodonosor destruyó el templo, lo destruyó por allá en el año 586 a.C. Desde allá más o menos. Cuando Nabucodonosor destruye ese templo que Salomón había construido con tanta pompa y con tanta gloria, entonces ellos se preguntaban cuándo era que se iba a levantar ese hijo de David. O sea, uno no puede juzgar a la ligera al pueblo de Israel, porque es que ellos les habían pasado muchas cosas. Pero la cuestión es que Dios siempre le dio a ellos esperanzas espirituales. Miren, el pueblo de Israel, en el Salmo 89, 49, decían lo siguiente. Salmo 89, 49, ellos decían, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Mire lo que ellos estaban esperando, es que llevaban 500 años sin rey. Y esas eran las palabras de un pueblo precisamente al Señor. Venga, ahora ya no está David, ya no está Salomón, ya no tenemos... Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? O sea, necesitamos que tú traigas a aquel precisamente que va a traer libertad sobre tu pueblo. Ellos tenían, de cierta manera, para el pueblo de Israel existía un sentido de abandono y olvido por las condiciones en las cuales ellos se encontraban. Y por eso ellos decían, ¿hasta cuándo tendremos que esperar por este que tú juraste a David? Por eso, cuando nosotros miramos Mateo, habla de Jesucristo, y por eso cuando vemos el evangelio, por ejemplo, de Lucas, los evangelios abren de esta manera. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, habla y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De esta manera, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel, la expectativa que tenían debía haber quedado resuelta y satisfecha, porque era de Cristo, de quien se había hablado en todo el Antiguo Testamento para ser el elegido de poseer el trono de David, y que su reino no tendría fin. ¿Qué olvidaron ellos? Ellos olvidaron lo que Mateo también les relata. Por eso cuando Mateo le habla al pueblo judío, por eso es que Mateo muestra tanto del Antiguo Testamento y hace tanta referencia al Antiguo Testamento, porque Mateo en el capítulo 21, versículo 5, les dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, por eso Mateo se lo recuerda. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la expectativa y la interpretación que tuvieron, se les olvidó. Entonces, para nosotros, hoy escuchar ese tipo de cosas es algo maravilloso. Pero piense
Piense si usted estuviera en ese tiempo. Piense que usted hubiese tenido que sufrir todo lo que tuvo que sufrir este pueblo de Israel. Piense entonces usted qué habría dicho. Piense usted qué estaría esperando. Y piense usted hoy, si usted hubiera estado en ese tiempo, Cristo para usted hubiera sido ese rey que usted estaba esperando. Ponga en los zapatos del pueblo de Israel, a ver si usted, al ver a Cristo, no se hubiera desinflado, como el hermano también dijo, que se desinflaron. ¿Por qué? Porque Cristo vendría manso, montado en un pollino, no vendría a caballo para destruir. Entonces, claro, como ellos no habían tenido rey por más de 500 años, y sabe quién está, y fuera de eso sabe quién estaba reinando. Es que, hermanos, son muchas cosas las que uno tiene que tener en cuenta precisamente antes de juzgar al pueblo judío y darse cuenta usted y yo el día de hoy, las grandes misericordias que tiene Dios para con nosotros, de darnos a nosotros entendimiento, de cómo el Señor nos metió a nosotros en esa bolsa, porque las promesas fueran hechas ¿a quién? A Israel, dice la Escritura. Porque para él le fueron la ley, los profetas, las promesas. Pero ¿qué pasó? Este pueblo lo rechazó y usted y yo tuvimos entrada precisamente por el rechazo de ese pueblo. Y darle gracias a Dios por las misericordias que ha tenido con nosotros, de darnos a nosotros el entendimiento de hoy. Lo que pasa es que nosotros somos muy ligeros y nosotros a veces juzgamos a ese pueblo de Israel como si fueran lo peor de lo peor. Pero yo le digo una cosa, un pueblo que no tenía rey por más de 500 años y fuera de eso, en el momento en que ellos están ahí, ¿sabe quién está reinando? Herodes, y el hermano también nos enseñó de eso. Nos enseñó de Herodes. ¿Y qué pasa? Que Herodes era el usurpador del trono del pueblo de Israel. Él era un usurpador. Por eso, hermano, porque no había nacido ni del linaje de David, ni era de la tribu de Judá. O sea, Herodes era un usurpador. Y ellos estaban viviendo bajo la opresión precisamente de este hombre. Herodes era un edomita. Era un malvado, como rey de los judíos. Así que Herodes era odiado. Y por eso cuando Jesucristo nació, Herodes se sintió, ¿cómo? Amenazado. ¿Por qué se sintió amenazado? Porque él sabía, o sea, él no era desconocedor de eso. Entonces él dijo ahorita, va a venir este que me va a quitar ¿qué? El trono. Y por eso quiso matarlo. Pero pues al final sabemos, hermano, que en la respuesta asesina que tuvo, fue inútil su intento. ¿Por qué? Porque Dios había establecido de que Cristo había venido para reinar en su trono legítimo y para siempre. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, que al ver que el rey que llegó no era el que llenaba sus expectativas, bueno, ellos se desilusionaron y por eso fue que al final terminaron gritando, crucifíquenlo. Pero el reino de Cristo, quiero que sepamos una cosa, el reinado de Cristo nuestro Señor no es de este mundo. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36. El Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino que se había anunciado en el Antiguo Testamento, el reino que de cierta manera esperaban también los judíos con expectativa, aquellos que habían creído en la verdad, era un reino celestial, no construido de madera, no construido de ladrillo, no construido de piedra, sino que iba a ser un reino construido de un pueblo vivo. Y por eso es que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de que usted y yo somos el templo del Espíritu. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas siendo edificadas, un edificio espiritual. Cristo no iba a venir a establecer un reino y confinarlo a algo simplemente geográfico. O sea, Cristo no iba a volver otra vez a Jerusalén y allá iba a construir un templo y era allá donde se iba simplemente a adorar. No, hermanos, Cristo lo que iba a traer era algo celestial que no tenía fronteras. Por eso la promesa de Abraham era que en él iban a ser benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Iba a bendecir entonces más allá de Israel. Esta era la verdadera casa edificada a David, el único templo espiritual en el cual Dios moraría. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que fue comprada por su sangre para el perdón de pecados y hacernos el templo del Dios viviente en esta tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice lo siguiente. Apocalipsis 21:3 dice,
y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. ¿Recuerden el tabernáculo es qué? ¿Qué es un tabernáculo? El lugar de habitación, exactamente. He aquí el lugar de habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso nosotros lo vemos desde acá en medio de la iglesia. Y por eso la esperanza que tenemos es que un día esto ya se consuma completamente en la obra de Jesucristo cuando venga, y usted y yo ya no tengamos estorbo, sino poder ser su pueblo, y Él el Dios de nosotros por toda la eternidad, sin ningún tipo de impedimento, donde Dios morará con nosotros eternamente. Hermanos, esto es precisamente a lo que estaba, así como David trajo ese tiempo de prosperidad a ese pueblo. En David es que el pueblo se gozaba de recordar los mejores tiempos que habían tenido. Entonces David es ese tipo de Cristo que viene a nosotros a darnos los mejores días que usted y yo tenemos y esperamos para la eternidad, allí con Dios en los cielos, en la nueva Jerusalén, donde hay nuevos cielos y nueva tierra. Eso es donde Él habitará con nosotros para siempre. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que Cristo viene a ofrecer. No viene a ofrecer lo que muchos cristianos desafortunadamente esperan. Y es que carro, casa y beca en esta tierra. Qué tristeza, porque van a morir con una esperanza muy pobre y se van a encontrar con una sorpresa muy grande. Entonces, miren, hermanos, ¿qué seguimos viendo nosotros en este pacto o en estos pactos? La fidelidad de Dios al cumplimiento de sus promesas, perfectamente. En la lectura que el hermano Robert nos va a hacer hoy, en el versículo anterior de lo que leímos nosotros el día de hoy, en el versículo anterior, Salomón dice, no ha faltado ninguna de las palabras que Dios le prometió a su pueblo. ¿Ven? Ahí está. O sea, el mismo Salomón dice, en mi padre David se cumplió todo lo que Dios le había prometido a Israel. ¿Por cuánto tiempo cumplió Dios las promesas? ¿Por cuánto? La sigue cumpliendo, hermanos, y la va a cumplir por siempre. No está limitado a un tiempo. Dios sigue cumpliendo perfectamente sus palabras. Ahora, la pregunta que usted y yo tal vez debemos hacernos con todo esto que nosotros estamos viendo y sabiendo a lo que Cristo vino, que David era un tipo de Cristo y que David era un tipo de Cristo, precisa que Cristo viene precisamente a cumplir lo que David tal vez no pudo cumplir espiritualmente. La pregunta es, ¿usted y yo nos desilusionamos porque Cristo no nos trae promesas terrenales? Y usted y yo tenemos que preguntarnos eso. Porque muchas veces tal vez usted y yo sabemos, o sea, de mente sabemos que Cristo no viene a traer promesas terrenales, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué razón nos molestamos tanto con lo que nos pasa aquí? ¿Por qué nos mueve tanto lo que pasa aquí? Si usted y yo decimos que sabemos que Cristo no vino a traer promesas terrenales, ¿dónde le dijo Dios que usted iba a tener, desde que conociera a Cristo, nunca más iba a volver a enfermar? ¿Dónde le dijo el Señor Jesucristo a usted, o Dios le dice en la palabra, después de que usted conozca a Cristo, nunca le va a faltar mucha plata en su bolsillo? ¿Dónde le dice el Señor a usted que cuando usted crea en Cristo, entonces no le va a faltar casa, ni carro, ni beca? ¿Dónde le dice el Señor Jesucristo que cuando le dice el Señor que cuando usted venga a Cristo, nunca va a tener usted problemas, dificultades, aflicciones? ¿Cuándo le dice eso? Nunca le dice eso. Pero lo que el Señor sí le dice es que aunque esto viene, sus bendiciones y promesas son espirituales y son eternas. Que aunque usted y yo podamos sufrir muchas cosas en esta tierra, las bendiciones que Dios nos dio son espirituales. ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales? Hermanos, que fuimos adoptados, que tenemos esperanza, que fueron perdonados nuestros pecados, que hay virtudes en nosotros, como la humildad, como la mansedumbre, como la benignidad, como el amor, como el perdón, como la misericordia. Todo ese tipo de cosas son lo que Dios nos ha venido a dar a nosotros en esa tierra. La pregunta es, ¿cuánto nos sentimos nosotros ricos por esas bendiciones que Dios nos ha dado? Porque usted sigue muchas veces determinando su riqueza en lo que tiene en el bolsillo y no en lo que Dios le ha dado. Ahora la pregunta es, y la última pregunta para terminar, es la siguiente.
Ustedes recuerdan la historia de Lucas al final, los últimos capítulos de Lucas, o en el último capítulo de Lucas, donde se habla de aquellos hombres que iban camino de Emaús. ¿Sí recuerdan? ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿Sabe qué dijeron ellos? ¿Ustedes recuerdan? Ellos dijeron, porque el Señor Jesucristo les habló, y ellos venían tristes. Y después ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando se nos abrieron las Escrituras, desde Moisés hasta David, para mostrarnos que de él hablaban las Escrituras? Y yo le pregunto una cosa, hermano querido. Al día de hoy, hemos hablado desde Adán. ¿Hasta dónde? O bueno, desde Moisés, porque de Moisés fue el que escribió Génesis. Así que desde Moisés hasta David nos han abierto las Escrituras para mostrarnos la maravillosa obra de redención de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Se nos han abierto. La pregunta es, ¿usted sigue inmóvil y triste o su corazón arde? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos el día de hoy. Porque a ellos se les abrieron. Y después ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando se nos abrió la Escritura desde aquí hasta acá para mostrarnos que era de él que hablaban las Escrituras? Para usted y para mí debería ser un gozo poder escuchar que las Escrituras nos hablaban del bendito Creador y del bendito Salvador, del cual usted y yo hoy somos partícipes y participantes. De eso es que debería ser. ¿O cómo está nuestro corazón hoy? ¿Inmóvil como si nada? Ah, bueno, está bien. Está buena esa historia. Porque de eso, precisamente, hermanos, yo quiero que sepamos una cosa. Es en esto que radica lo que usted y yo le vamos a mostrar a este mundo, como lo leíamos ahorita, como lo leíamos en Reyes, y es lo que el hermano nos va a leer hoy. De esto radica lo que usted le va a mostrar al mundo y cuál es el Dios que usted tiene en este mundo. De cómo usted verdaderamente ha recibido a Jesucristo. Oremos al Señor.